Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente de acompañarlos en ASCUN, de hacer un trabajo en equipo. Un saludo, doctor Luis Fernando, presidente de ASCUN, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Un saludo al rector Carlos Felipe Londoño, vicepresidente, rector de la Escuela de Ingeniería, a las rectoras también María Clara Rangel de la Universidad del Bosque, Dolly Montoya de la Universidad Nacional, al padre Harold, al rector de Uniminuto, al doctor Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, al doctor Jorge Julián Osorio, rector del CES, Omar Mejía Patiño, rector de la Universidad del Tolima, y demás rectores y rectoras que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por este espacio y doctor Gaviria, muchas gracias por esa presentación donde pone tantos temas importantes en agenda de la coyuntura nacional y también de lo que hemos venido trabajando. Yo iniciaría señalando lo que merece además, doctor Gaviria. Hoy justamente 16 de marzo cumplimos un año desde el momento donde se decidió el proceso de aislamiento de niños, niñas y jóvenes en el país. Con el señor presidente hemos estado haciendo un balance de las medidas para agradecer, reconocer y también mirar una agenda de perspectiva. Creo que este trabajo, como lo decía el rector Gaviria, lo hemos hecho acompañados de la academia en revisión de experiencias internacionales. Fue una realidad que han vivido todos los países y obviamente, como titulaban en la presentación de este encuentro, pues el impacto de la pandemia ha sido un impacto importante en el sector educación y hemos tenido desde el sector educación que responder a muchas vicisitudes, o diría que generar oportunidades de innovación frente a lo que fue esta primera restricción de pasar de un escenario donde tenía un alto componente de presencialidad a un escenario donde tuvimos que recrear las condiciones de una educación en casa en todo el sistema educativo. Creo que es importante señalar de todo lo ocurrido el año anterior, diría lo primero, toda la flexibilidad que tomó en el marco de la normatividad lo que fue la prestación del servicio educativo en educación superior, hablando de una educación asistida con tecnología, hablando de unas instituciones que tenían una mayor trayectoria en el uso de tecnologías de información y comunicación y que querían acompañar al resto del sistema, iniciativa que vino de ustedes mismos, de unas conversaciones que en aquel momento con el doctor Luis Fernando, como decía el rector, se dieron más comúnmente y más reiteradamente que en cualquier otro momento. Yo quiero resaltar la comunicación permanente, el espíritu de solidaridad y un marco normativo que coincidentemente nos dio muchas oportunidades para poder reaccionar a la crisis. Preciso dos temas. Desde que iniciamos el gobierno del presidente Iván Duque 2018, pues han sido muchos los temas de agenda en educación superior. Y así se titulaba la sección en el plan de desarrollo, una agenda renovada para la calidad de la educación superior. Y en ese sentido iniciamos con los diálogos calidades de todos, que previo a la pandemia y como si nos estuviéramos anticipando, vaticinaban la realidad de nuestro sistema, el cambio poblacional, el cambio en las formas de aprender y en las expectativas de los jóvenes, las realidades del sector real y cómo poner en el centro al estudiante y sus aprendizajes de todas las reflexiones del sistema. Ya no un sistema referenciando simplemente condiciones de calidad, sino yendo más allá y hablando de estos impactos en el aprendizaje, de una vocación humanista de la educación superior, de la articulación con la cultura, de un valor agregado que pone cada una de estas instituciones, dando cuenta de un nuevo decreto referido a registro calificado y de un acuerdo por lo superior. Y lo destaco mucho, rectores, porque en conversaciones que tengo permanentemente con los ministros y los colegas, particularmente de América Latina, contamos en este momento en Colombia con una normatividad que nos da muchas oportunidades de cambio, como si nos hubiéramos adelantado a lo que serían las conversaciones post pandemia y lo que hizo la pandemia y lo que nos impone la pandemia. Es una velocidad para aprovechar esta normatividad y generar cambios al interior de la oferta, de las metodologías, del objetivo mismo de la oferta de cada una de las instituciones de educación superior. Si recordamos, hace 5 o 6 años, para pararnos en un momento del tiempo, solamente contábamos con la posibilidad normativa de hablar de educación presencial y educación a distancia. Gracias al esfuerzo hecho con todos ustedes, Colombia cuenta con normatividad y no transitoria, ni no hecha solo para la pandemia, sino fruto de mucho trabajo, con una normatividad para educación presencial, a distancia,
blended, virtual y además la posibilidad de obtener registros únicos, con la posibilidad de tener presencia en distintas regiones del país y hacer esta gran revolución o transformación a nivel institucional alrededor de las metodologías, sin importar, como siempre menciona una rectora, que no puede ir todas las metodologías, no importando la metodología, siempre el referente debe ser la calidad, y ese es uno también de los grandes desafíos. Cuando hablábamos con el doctor Pedro de IESALC sobre por qué poner en el centro los aprendizajes de los jóvenes y el debate que se dio en Europa, porque los sistemas europeos saben ustedes que ya tienen como centro de sus sistemas de calidad y en eso vamos nosotros a la vanguardia en Latinoamérica, el tema de aprendizajes, pues pasa por una reflexión que han hecho varias universidades en Colombia y que son ejemplo para otras de espacios innovadores de formación y acompañamiento a los docentes. Este tema tradicionalmente se habla mucho en preescolar básica y media, pero este nuevo enfoque pone también en el centro a los docentes, las metodologías, su formación, la denominación misma de los programas, viendo toda la facilidad que los enfoques hoy tienen desde la multidisciplinariedad y los requerimientos que hace y que venían siendo una economía global y local y que la pandemia los puso en un nivel donde ya pues podemos de forma sincrónica, asincrónica, con un formato multiplataforma, estar trabajando en formación, en certificación y en habilitación laboral. Sabemos y cuando vayan ustedes a mirar la presentación obviamente del doctor Juan Daniel, no solamente vamos a ver los cambios poblacionales que ya pues ya se avisoraban y era muy importante tenerlos en cuenta a la hora de priorizar el devenir de las instituciones en materia de infraestructura y dar un vuelco más que infraestructura física, a infraestructura tecnológica y darnos cuenta también del gran reto que tiene el país del tema de empleabilidad de los jóvenes y no generar un divorcio entre empleabilidad y formación, como algunas veces en intervenciones algunos líderes del sector empresarial pueden decir que simplemente con dar certificaciones de habilidades les estamos dando una posibilidad a los jóvenes de trayectoria y yo creo que hay que zanjar y hay que explicar muy bien y como sector de la educación superior debemos dejar en claro que el concepto de trayectoria educativa completa, como lo hemos denominado desde primera infancia hasta educación superior, no son solo certificaciones y ahí es donde la educación superior y en estos diálogos y con el marco normativo que tenemos tiene una gran oportunidad desde el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, desde un objetivo en el que vamos paso a paso del Sistema Nacional de Cualificaciones de Reconocimiento de Saberes, pero que nunca puede perder de vista los requisitos de la calidad y este reconocimiento de saberes y esta habilitación laboral tiene que ir en el marco de una trayectoria educativa completa que no solamente forme para una necesidad específica del mercado laboral, sino que genere estas habilidades de las cuales venimos hablando de tiempo atrás, no solo habilidades blandas, habilidades digitales, habilidades socioemocionales, sino también conocimientos específicos para, perdón, disculpen, para el desarrollo de las distintas áreas del conocimiento. Quería comenzar por esta reflexión y este trabajo hecho desde el 2018, 2019, para decir que iniciamos un proceso de pandemia infinitamente retador con un marco que nos da posibilidades y recordar a las instituciones acreditadas ese voto de confianza que da la actual normatividad para tener todas las posibilidades de ajuste, de cambio, de lectura de contexto como está marcada la discusión de hoy, que no solamente es para responder a una coyuntura, sino como se están pensando las distintas instituciones de educación superior en el mundo. Particularmente cuando iniciamos entonces con ustedes, de la mano de ustedes y bajo su liderazgo, el proceso de educación en casa, surgieron varias prioridades en las que las universidades y el gobierno avanzamos en el sistema en materia de conectividad. Sabemos que es un reto enorme. Ustedes saben que la meta del gobierno es llegar al 70% de conectividad y estos centros digitales que está liderando la ministra Karen Abudinem permitirán generar más de 15.000 oportunidades a nivel rural, donde no solamente se conectan establecimientos educativos de básica, de la ruralidad que son tan importantes, sino también todas las posibilidades de espacio de conectividad también para pensar en oportunidades de educación superior. En el mismo sentido, se generaron las normativas que permitían dar flexibilidad en todo el marco del sistema de aseguramiento de calidad para responder a esta coyuntura, pero adicionalmente, como bien lo mencionó el doctor Gaviria, venía un conjunto de medidas financieras y de apoyo que voy a pasar a mencionar sin dejar atrás lo que fue el Plan Padrino y el colaboratorio. El Plan Padrino yo creo que es un ejemplo a nivel latinoamericano de cómo 33 universidades que en el país tenían el más alto desarrollo a nivel de uso e incorporación de tecnologías acompañaron un número importantísimo de universidades públicas y privadas
para formularse las preguntas adecuadas, pero sobre todo tener el contexto y el acompañamiento técnico para hacer viable esta transición que tuvieron rápidamente que hacer las instituciones, hablar con, tener un proceso a distancia, tener un proceso virtual, tener un proceso con conexión remota, tener un proceso que fuera de cantar en una modalidad de alternancia. Esto permitió que el colaboratorio que veníamos diseñando con las instituciones de educación superior se concretara en un espacio que hoy quiero compartir con todos ustedes y está al servicio de todas las instituciones del país. El colaboratorio tiene como enfoque la construcción conjunta para lograr innovaciones curriculares, innovaciones a nivel de la política de bienestar, innovaciones a nivel de calidad, para entender todos los esquemas de mentoría, de tutoría, que son tan importantes en este momento para lograr no solamente la calidad, sino para acompañar al estudiante y lograr afectar en positivo una variable que para todos obviamente está en agenda y es la variable de deserción. Con este colaboratorio, el plan padrino, la convocatoria que se hizo el año anterior y que renueva el viceministro Maximiliano este año de acompañamiento a los sistemas de aseguramiento de la calidad acorde a las posibilidades que nos da la normatividad, avanzábamos en conversaciones que no solamente eran del día a día, sino era poner a punto el sistema, las necesidades del 2020, pero sobre todo ver la posibilidad de cambio para los años venideros. A nivel financiero, fueron varias las líneas de apoyo que pues centraron su foco en educación preescolar, básica y media y educación superior. Me voy a referir particularmente a educación superior. Lo primero de ello fue la creación del Fondo Solidario por la Educación, un fondo que tiene recursos para el plan de alivios de ICETEX, más de 130.000 beneficiarios del plan de alivios de ICETEX. A la fecha, el apoyo a los estudiantes de las instituciones de educación superior pública, pues por primera vez más de 600.000 estudiantes apoyados, sumando los recursos y los esfuerzos de Generación E, de jóvenes en acción del DPS, de alcaldes, de gobernadores y por supuesto de las universidades. Es un esfuerzo sin precedentes que continúa este semestre. Ya conocen los rectores no solo los recursos del Fondo Solidario, sino hemos seguido haciendo las gestiones con cada uno de los gobernantes locales y esperamos tener también un número muy importante de jóvenes beneficiados y sobre todo que puedan continuar con su trayectoria educativa. Igualmente el plan de alivios de ICETEX continúa este semestre. En la Ley General de Presupuesto del año anterior logramos un artículo que nos permitía cubrir este primer semestre del 2021. Igual contiene el Fondo Solidario, la línea para formación para el trabajo y desarrollo humano, cerca de 7.000 beneficiarios, y la línea para colegios y jardines, que a este momento con la nueva convocatoria vamos en el apoyo a más de 90.000 familias. Pero sabíamos que además de este fondo se tenían que generar otro tipo de apoyos. Y allí vinieron las líneas de apoyo del Fondo Nacional de Garantías y los recursos para las instituciones de educación superior. En total se han desembolsado más de 90.000 millones en las líneas que tenemos para universidades de mayor tamaño y universidades más pequeñas, en el enfoque de tasa de interés compensada de Findeter para generar un plan de apoyos a los estudiantes en el proceso de acceso. Yo creo que ha sido una línea muy bien recibida. Ha permitido que 63 instituciones se presentaran a esta línea por más de 195.867 millones, de los cuales al momento han sido aprobados créditos por 64.525. Y el pasado 7 de marzo, y esta es una noticia importante para todos, se realizó una siguiente invitación por más de 120.000 millones de pesos. A eso se sumaron pues las medidas que en general tenía el gobierno nacional por parte del Ministerio de Hacienda para la reactivación. Y como mencionaba el doctor Gaviria, también a priorizar en el presupuesto el apoyo al consorcio, que es un tema que aborda todas las instituciones de educación superior y que es tan importante, donde nos unimos MinCiencias, Mineducación y las universidades. También vale la pena señalar los recursos invertidos en los laboratorios de las instituciones de educación superior justamente con ocasión a la pandemia. Fue una habilitación por más de 200.000 millones de pesos, pero además el rol que han jugado las instituciones de educación superior, no solo generando que el sistema no se detenga, sino aportando a la discusión y a los retos en materia de salud. Allí universidades públicas y privadas del país lideraron el debate, lideraron la innovación y que Colombia pudiera rápidamente poner a punto diversos retos, como por ejemplo el tema de la toma de pruebas y de la generación de innovaciones para lograr acompañar este fortalecimiento de las capacidades, que era la primera etapa que tenía el país de alistamiento frente al COVID, y en las etapas consecuentes. Ahora sabemos que tenemos un reto enorme como país, que es el plan de inmunización que ustedes conocen, en el cual en estos momentos estamos transitando,
por toda la priorización de los adultos mayores, ya se pasó también por la priorización de la primera línea de atención del sector salud, tenemos pues, subsecuentemente la priorización de los maestros y directivos de educación inicial y de educación primaria, secundaria y media. Adicionalmente, a mencionar estos apoyos financieros, el colaboratorio y el plan padrino, también me parece importante destacar, doctor Gaviria y demás miembros de ASCUN, la posibilidad que con el viceministro Luis Fernando y con ustedes se dio a trabajar las competencias socioemocionales. Creo que este tema sigue estando muy vigente en agenda. Hablaba el doctor Gaviria, obviamente, de las necesidades financieras, de las posibilidades de innovación y de reformas que se fueran dando en cada una de las instituciones a la luz de los cambios poblacionales, a la luz de entender los distintos estilos de aprendizaje y las necesidades de la realidad, pero también el acompañamiento socioemocional a todos los miembros de la comunidad educativa. Bienestar en tu mente es una iniciativa con ASCUN, una iniciativa con la Asociación de Facultades de Psicología, que yo creo que tenemos que seguir profundizando y que tiene una mirada renovada del bienestar, un tema que siempre ha estado en agenda desde muchos años atrás con ASCUN y que creo que también vale la pena en estos temas importantes abordar, profundizar y seguir trabajando de manera conjunta. Adicionalmente a todo lo anterior, desde el mes de julio del año pasado iniciamos a trabajar alternancia formalmente con protocolos, con todo el acompañamiento de salud y creo que la educación superior fue la primera del sistema mismo educativo. Nosotros publicábamos los lineamientos de preescolar básica y media en el mes de junio, educación superior comenzaba sus protocolos en el mes de julio, nos permitió realizar pilotos en todo el tema de alternancia en el país en más de 154 instituciones y vinieron preguntas muy interesantes que son igual de válidas en educación preescolar que en educación superior y es la resignificación de la presencialidad, entender para qué, con qué objetivo, cómo hacemos que enriquezca el escenario educativo. Sabemos que es muy importante, cómo diferenciamos este enfoque en pregrado y en posgrados, cómo lo hacíamos por distintas áreas del conocimiento y esto me permite que a hoy, al hacer el reporte de este retorno en alternancia, podamos decir que en preescolar básica y media, 86 de las 96 secretarías comenzaron ya procesos de alternancia en colegios privados y públicos, existiendo obviamente liderazgos de departamentos como Antioquia, como Caldas en el país y otros departamentos donde claramente hemos iniciado, pero toca mejorar mucho el ritmo. En paralelo a la educación superior, más del 50% de las instituciones de educación superior a hoy reportan, según la encuesta y el trabajo que viene haciendo el viceministro región por región, que tienen ya implementados los esquemas de alternancia, las otras trabajando en toda la preparación y entendiendo que en este año de inmunización el concepto de alternancia es un concepto que cuida a la comunidad educativa, pero que también prioriza una presencialidad con alternancia, que es tan importante, no solamente en los procesos académicos, sino en los procesos emocionales de los jóvenes, y creo que ese será el desafío y es la flexibilidad que nos permite el modelo. Pero además del concepto de alternancia al tenor de la pandemia, creo que el concepto híbrido que va detrás de esta misma definición pues va directamente relacionado con lo que son los nuevos modelos y metodologías en educación superior. Trabajamos igualmente el año pasado muchos foros y conversaciones que yo quisiera, doctor Gaviria y todos los rectores de ASCUN, tenemos un ciclo que seguramente comentará el viceministro de conversaciones que nutriéramos, que las hagamos plurales. Creo que demostramos el año pasado, siendo un año con tantas restricciones, que tal vez es el año donde la educación superior no solamente ha tenido más conversaciones significativas, conjuntas, generosas de los distintos retos, sino también a nivel internacional y que estas conversaciones pues decanten en los cambios y los retos y la planeación que está haciendo cada una de las instituciones de educación superior. Mencionaba el doctor Gaviria los datos de deserción. Ustedes saben que yo compartía que el año anterior hicimos una encuesta con un 95% de representatividad del total de los datos de matrícula que nos daba una deserción que mirábamos en público, privado y sacamos un promedio cercana al 10% y en las instituciones públicas incluso un incremento de matrícula. Pero creo que lo más importante, doctor Gaviria y compañeros rectores, del dato de deserción es poder tener un dato más que de percepción, porque esto puede
pues enviar señales que terminan siendo no ciertas, que tengamos el agregado de la data para poder tener un dato a través del ESPADIES, de la deserción, particularmente pues en este primer semestre donde veíamos los impactos de la pandemia. Me comentaba el señor viceministro que ya recibieron una comunicación todos los rectores pidiéndoles priorizar la migración de los datos al sistema porque el 31 de marzo hacemos un corte de información con todas las instituciones para poder dar en los primeros días de abril con el señor viceministro un dato de deserción, pues primero como fuente de análisis y como un dato muy importante que el sistema necesita en preescolar básica y media y en superior, sino también para lo más importante y es para seguir trabajando de forma conjunta en las acciones que desplegamos desde el Estado, desde las entidades territoriales y desde las instituciones de educación superior. Yo quisiera resaltar algo que obviamente no dice que tengamos todo resuelto, pero sí deja ver un esfuerzo conjunto que hemos hecho y es que cuando uno revisa las medidas que se han tomado a nivel de educación por parte de los ministerios latinoamericanos, las medidas están centradas en preescolar básica y media. Pocos ministerios integran unas medidas intencionadas específicamente para la educación superior. Y yo creo que allí claramente se distingue Colombia, no lo podemos perder de vista. Siempre, obviamente, hay posibilidades de mejora, hay posibilidades de seguir agregando acciones. Para el presidente, la agenda de educación superior ha sido prioritaria, como ustedes bien saben, desde el primer momento que iniciamos el gobierno y pues sigue siendo prioritaria. Y creo que este ejemplo que damos a nivel de América Latina de un trabajo conjunto, intencionado, con medidas que nos permitieron las reformas de calidad poder hacerlas rápidamente, medidas financieras, un trabajo articulado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues yo creo que nos permite y lo que todos aspiramos, además de responder a una coyuntura, es salir fortalecidos como sistema, entendiendo que coligieron varios factores y que esta conversación no es solamente como consecuencia de la pandemia, que las instituciones de educación superior tenían referente de lo que iban a ser los cambios poblacionales, en algunas instituciones con mayor escucha o no a estos cambios, y estos referentes eran bien importantes al momento de pensar en inversiones, en crecimiento, porque hay un cambio poblacional y obviamente pues la educación superior siempre tiene que estar allí un paso adelante haciendo esta lectura para lo que implica esta transformación, y a esto se sumó pues cómo las medidas que íbamos a tomar los gobiernos latinoamericanos en materia de uso de tecnología, de apropiación y de innovación, pues redoblaron sus esfuerzos. Ustedes saben que desde la Presidencia de la República, la consejería que se ocupaba del fortalecimiento de todo el tema de TICS e innovación, pues ha logrado acompañar a todos los ministerios y Colombia obtuvo una calificación destacada en la OCDE a la hora de reformas orientadas al uso de tecnologías de información y comunicación. Allí a nivel de educación superior se destacaba el colaboratorio, el plan padrino, la plataforma Aprender Digital para Básica y Media, la transformación digital de muchas pruebas que tuvo que hacer el ICFES y particularmente en educación superior, las pruebas Saber TIT y las pruebas Saber Pro. Vamos a generar una conversación que ojalá podamos hacer de forma conjunta en el mes de abril, analizando no solo la transformación de las pruebas, sino los resultados de los mismos, volviendo a poner en el centro de la discusión también todo el tema de aprendizajes. Con esto termino, doctor Gaviria, muchas gracias por el espacio y a los rectores. Quise con ello dejar ver un trabajo en equipo del último año. Estamos cumpliendo hoy justamente un año, pero también ver las posibilidades, desafíos compartidos, la prioridad que tiene en la agenda del gobierno nacional, la educación superior pública y privada.